Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a este lugar, templo de adoración al Señor, donde los hijos de Él, creyentes, nos acercamos, ¿verdad? Porque tenemos necesidad de Dios y porque tenemos necesidad de adorarle en agradecimiento. Bienvenidos todos a unirse con nosotros a hacer eso. Si todavía hay alguien en el internet, en ocasiones por X razón todavía no puede llegar alguien, pues también son bienvenidos a gozarse de nuestro culto de hoy. Salmo 96, empezamos el versículo 1, dice: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Canten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Den al Señor, oh familias de los pueblos, den al Señor gloria y poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrenda y entren en sus atrios. Adoren al Señor en vestiduras santas. Tiemblen ante su presencia toda la tierra. Digan entre las naciones: el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y regocíjense la tierra. Ruja el mar y cuanto contiene. Gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Qué privilegio tenemos nosotros, hermanos, de conocer a ese Dios de una forma personal, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre precioso, celestial, en esta hermosa tarde, Señor, nos reunimos para honrar tu nombre, para bendecir tu nombre, para glorificar tu nombre, Señor, por las maravillas que nos concedes ver, que antes no podíamos ver. Ayúdanos, Señor, como pueblo tuyo, como todos los que están reunidos aquí, Señor, en bendecir tu nombre. Recibe, Señor, nuestra alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto mirarte aquí, de donde nos estés mirando. Mi nombre es Guille y nuestra iglesia Esperanza Viva te da la bienvenida. Los anuncios y eventos próximos que tenemos. En el estudio bíblico de verano para los niños se realizará en julio y necesitamos voluntarios. Si usted está interesado, tendremos una reunión de planificación del equipo el 18 de mayo de 9 a 12. Será en la habitación 127. Por favor, anótate porque necesitamos de tu ayuda. La segunda fecha que tendremos en este mes no te lo vas a querer perder, es Koinonia. Noche de Koinonia ya está aquí, será el domingo 19 de mayo. A las 5 empezaremos con la cena, a las 6 la adoración. No te pierdas esta noche de compañerismo, adoración y cena con la familia de nuestra iglesia. Apúntate para traer un platillo para compartir. Y si ya estás viniendo por algún tiempo y todavía no eres parte de nuestra familia, te invitamos a tomar la clase de bienvenida este 19 de mayo a las 9. Será aquí en esta iglesia.
Apúntate en la lista que está en la mesa de bienvenida. ¿Cuándo? Mayo 19 a las 9. Y este próximo evento es solo para mujeres, damas. No se olvide registrarte para el retiro. Con $50 puedes hacer tu apartado de cupo. Creemos en dar los próximos pasos para crecer en nuestro caminar espiritual y eso incluye conectarnos con la vida de la iglesia. Tú eres parte de la iglesia y en la silla frente a ti encontrarás 3 códigos QR que podrás escanear en cualquier momento. ¿Nos estás visitando por primera vez? Te damos la bienvenida y a la vez te invitamos a completar nuestra tarjeta de bienvenida. Esto nos ayuda a conectarnos con usted. Segundo código QR es DAR. También está disponible para escanear y realizar donaciones en cualquier momento. Siéntete libre de hacer tu donación, ya sea en las cajas ubicadas en la parte trasera del santuario. Visita lhchd.org y haz clic en dar. Bueno, familia, esto es todos los anuncios y eventos que tenemos. Recuérdense la coinonía, recuérdense el estudio de verano que necesitamos de su ayuda. Y mujeres, tenemos el retiro. Y muchas gracias por su atención. Dispongamos nuestro corazón para escuchar palabra de Dios por nuestro pastor, Carlos Briceño. Hasta pronto. Hermanos y hermanas, vamos a estar en Génesis capítulo 11. Un anuncio más. A ver, ¿quién de aquí tuvo madre? Todos tuvimos madre. La próxima semana es el Día de las Madres. Varones, vamos a hacer un almuerzo para las madres. Así que el hermano Agustín, levanta la mano, hermano Agustín. Si quieren aportar, acompañen al hermano Agustín. Y también el sábado vamos a estar aquí a las 4 de la tarde aquí en la iglesia preparando para el almuerzo que vamos a cocinar. Así que están bienvenidos a venir a ayudar. Si no pertenecen al grupo de WhatsApp de varones, apúntense, hermano. El hermano José es el que es el administrador, o me miren a mí, y ahí mandamos anuncios y todo eso. Así que el sábado a las 4, el domingo también vamos a estar haciendo el almuerzo de las damas, de las madres. Génesis capítulo 11. Hoy terminamos nuestro estudio de los primeros 11 capítulos de Génesis. Casi 5 meses comenzamos en Génesis 1 y hoy vamos a terminar con el 11, que nos habla de los inicios de todo lo que tenemos hoy en día, todo lo que podemos ver. Un repaso breve de lo que hemos visto. En Génesis 1 vimos el inicio de la creación. Vimos la precisión de la creación demanda un creador sobrenatural. Vimos cómo Dios preparó cada día el mundo y después habitó cada día y culminó su creación con su obra maestro, el hombre y la mujer, los únicos hechos a su imagen, y les dio dominio sobre toda la creación. En Génesis 2 vimos cómo Adán y Eva vivían en esa creación perfecta. Ahí vimos el inicio del matrimonio cuando dos los unen una carne. Viven en perfecta comunión con Dios. No había restricciones de su relación con Dios. Dice la palabra que caminaban con Dios. Y termina el capítulo 2 y dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no tenían nada por qué avergonzarse. No había un sentido de culpabilidad. No tenían por qué avergonzarse. Pero todo eso cambia en el capítulo 3. Ahí vemos el inicio del pecado, el inicio de la culpabilidad, el inicio de la consecuencia del pecado. Cuando Satanás, la serpiente, les hace dudar del carácter de Dios, les hace dudar de la palabra de Dios y desobedecen. E inmediatamente entra el pecado al mundo. Y a consecuencia del pecado es que la tierra es maldecida y la humanidad es maldecida, la serpiente es maldecida. Pero ahí también vemos la gracia de Dios, que por primera vez vemos que Dios mata un animal inocente para cubrir la vergüenza del pecado. Pero el hombre tiene que ser excluido de ese lugar perfecto, porque el pecado ya no puede existir donde está Dios. Y hermanos, y lo que pasa, toda persona que nace después de Adán y Eva, nacimos separados de Dios. En el capítulo 4 vemos la consecuencia de esa maldición. Las primeras familias, ya vemos el primer homicidio cuando hay el hermano, Caín mata a su hermano Abel por su ofrenda que no fue aceptado.
Y hermanos, y así termina ese capítulo. En el 5 vemos las descendencias. Cuando llegamos al capítulo 6, ya vemos otra vez que la humanidad está regresando otra vez a estar en rebelión con Dios. Y vimos en el capítulo 6 al 10 la historia del diluvio, donde Dios borra todo ser viviente de la faz de la tierra. Pero vimos también que cuando Dios juzga, Dios distingue entre el justo y el injusto. Y Noé, dice la palabra, que era un hombre justo y flotó sobre el agua, flotó sobre el juicio de Dios. Y cuando Noé sale del arca, hay un agradecimiento que hacen adoración. Y ahí vemos que comienza la era de gracia de Dios. Y hace 2 semanas comenzamos a ver el último capítulo, Génesis 11, que se trata acerca de la primera separación de las naciones. Dios no puede dejar el pecado desapercibido. Prometió un juicio, pero cuando salió Noé le dijo, no voy a juzgar con agua otra vez. Pero vemos 100 años después, ya está la rebelión otra vez como estaba antes. Y eso es lo que estamos estudiando en estas dos semanas. Después de 100 años, sus descendientes otra vez están viviendo en rebelión. Vamos a hacer un repaso de la semana pasada, pero vamos a comenzar leyendo el pasaje de hoy. Génesis 11, vamos a leer los primeros 9 versículos. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios en reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos están teniendo un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lengua de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es clara, Padre, que tú juzgas el pecado. Eres un Dios de amor, pero eres un Dios de juicio. Padre, te pido que cualquier carga que hayamos traído en esta semana, cualquier cosa que nos has tratado de afectar emocionalmente, nuestras actitudes, nuestras motivaciones, que lo hagamos a un lado, Padre, y vengamos ante ti con mente abierta, dispuesta a tomar lo que tú nos tienes para nosotros, no solo como información, sino que lo transfiramos a nuestro corazón y que este sermón, lo que aprendamos, continúe fuera de esta iglesia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. El pasaje de hoy, hermanos, podemos saber 2 voluntades, la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Se puede resumir estos 9 versículos en una frase: lo que el hombre desea y lo que Dios desea. Estos son los 3 puntos que estamos viendo en estos 9 versículos. La semana pasada vimos el contexto. En la parte de atrás de su boletín está los notas. Hoy vamos a ver la construcción, vamos a ver el significado de esa torre que construyeron y vamos a ver la corrección, cómo Dios corrige por su rebeldía. Vamos a comenzar el contexto. Vimos esto la semana pasada, pero solo para repasar. Vimos la semana pasada que después del diluvio, cuando sale Noé del arca, le dice en Génesis 9:1, le dice, fructificar y multiplicaros y llenar la tierra. El mandato de Dios era que se multipliquen y que llenen la tierra. Y eso iba a requerir que todos se esparcieran por toda la tierra. Para llenar la tierra tenían que ir por todos lados de la tierra. 100 años después ya vimos en Génesis 1 que no se han esparcido. Se han multiplicado, pero no se han esparcido.
no están llenando la tierra. Vimos la semana pasada en el versículo 1 que dicen que tenían una sola lengua, unas mismas palabras y se establecieron en un solo lugar. Después de salir del arca, viajaron a este lugar, que es por Irak el día de hoy, por los mares, por los ríos Tigres, Éufrates, y se unen ahí, y es un lugar fértil, encuentran un lugar bueno y ahí se quedan. Y deciden, aquí nos vamos a quedar, no importa que Dios les dijo, llenen la tierra, se quedan en un solo lugar. Al establecerse en ese lugar, están desobedeciendo a Dios, están viviendo en rebeldía de Dios. Y vimos que vivían esa rebelión bajo un líder, el bisnieto de Noé, que se llama Nimrod, un hombre malvado, un matón, un varón enfocado en avanzar su reino y no el reino de Dios. Y vimos la semana pasada, hermanos, que cuando el pecado se concentra bajo un poder, en un solo lugar, sin restricciones, sin temor a Dios, viviendo en desobediencia, eso es tierra fértil para que la maldad abunde. Y es la razón que Dios le dice que se tienen que esparcir. La unidad es buena, la unidad es necesaria, la unidad es esencial, especialmente en el pueblo de Dios. Pero siempre y cuando estemos unidos bajo la dirección de Dios y cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando se quita el enfoque de Dios, la maldad abunda, el pecado abunda. Y eso es lo que Satanás quiere, hermanos, que ocurra en el mundo. Que se una al mundo, pero que olvide a Dios. Que haya solo un pueblo, pero que se olvide de Dios. Una sola lengua, que se olvide de Dios. Una sola economía y que se olvide de Dios, porque sabe que eso va a llevar a la maldad desenfrenada. Y vimos la semana pasada un poco de escatología, que eso es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, cuando llegue esta persona que la Biblia le llama el anticristo, con la mensaje de paz, de unión, va a tratar de unir todo el pueblo bajo un mismo gobierno, bajo una misma moneda. Y dice la palabra de Dios que va a tratar de ser una marca en todos para que sepas que tú perteneces a este pueblo unido. Y va a venir con promesa de paz y al principio lo va a lograr, pero después de poco tiempo va a demostrar quién realmente es y va a tratar de tomar el lugar de Dios y exigir ser alabado como Dios. Ese es un resumen de la semana pasada. Si no estuvieron aquí, les recomiendo que vayan al canal de YouTube a ver el mensaje de la semana pasada. Vamos a continuar. Ese fue el contexto. La segunda, el punto, la construcción. Vamos a ver qué es lo que significa esta construcción. La maldad del reino de Babel se manifiesta en la construcción de esta torre. Dice el versículo 3, y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Hermanos, en este versículo vemos el corazón rebelde del pueblo de Babel. Noten, hermanos, ¿qué es lo que dicen? Dios les dice, eso es lo que quiero que hagan, que se esparzan, que llenen la tierra, pero ellos dicen, no, hagamos. Esa es la definición del pecado. Hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Hacer mis deseos y no los deseos de Dios. Y hay dos tipos de pecados, hay dos categorías de pecado. El primero es el que conocemos muy bien, es cuando hacemos lo que Dios dice que no hagamos. Eso se habla el pecado de comisión. Es lo que hicieron Adán y Eva, por ejemplo. Dios les dijo, no coman del árbol y comieron. Es un pecado de comisión. El segundo es el no hacer lo que Dios dice que debemos hacer. No hacer lo que Dios dice que hagan. Eso se llama pecado de omisión. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Babel. Estaba cometiendo el pecado de omisión. La desobediencia, hermanos, por omisión es igual de grave como la desobediencia por comisión. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado, pecado. En nuestras vidas diarias es más fácil caer en los pecados de omisión que de comisión. Es más fácil sentir que estamos bien, somos justos, hacemos lo bueno porque no estamos haciendo lo que Dios dice que no hagamos. Pero al mismo tiempo no nos damos cuenta que no estamos haciendo lo que Dios dice que debemos hacer. Por ejemplo, muchos podemos decir, yo soy fiel a mi esposa, yo no cometo el pecado de adulterio. Es un pecado de comisión. Pero la Biblia también dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. La Biblia también dice, ama a tu mujer como a tu propio cuerpo.
Y si no estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, incondicionalmente, sacrificialmente, eternamente, si no estás amando a tu esposa de esa manera, estás pecando también. Ese es el pecado de omisión. Si no estás perdonando a tu esposa como Dios te perdonó a ti, estás pecando. No importa que no estés cometiendo adulterio. Para Dios el pecado es pecado. Y el adulterio es un pecado de comisión. Y no amar como Dios te manda, amar a tu esposa, es un pecado de omisión. Y hermanos, si examinamos nuestras vidas, yo creo que vamos a notar que cometemos pecados de omisión cada día. Cada día, examina tu vida. Al final del día te vas a decir, hoy no pude hacer algo, no hice algo que sé que debía que haber hecho. Pecamos cuando no compartimos a Jesús con otros. Porque nos dice la palabra que debemos ser testigos de Cristo. Debemos de crear discípulos. Dice que somos embajadores. Debemos de rogarle al mundo que se reconcilien con Dios. Pecamos cuando no ayudamos a un hermano en necesidad. Dice 1 de Juan 3 que si tienes bienes y no ayudas a tu hermano, ¿cómo puedes decir que tienes a Dios en tu corazón? Pecamos cuando no perdonamos a un hermano que nos ofende. Dice Efesios que perdonamos unos a otros como Dios os perdonó. Cada día, hermanos, cometemos pecados de omisión. Y nos podemos engañar en pensar que somos justos, que estamos bien, porque no estamos haciendo lo que Dios dice que no debemos hacer. Pero al mismo tiempo no hacemos lo que Dios dice que debemos hacer. Pecamos cuando no buscamos la reconciliación. Pecamos cuando guardamos rencor. Pecamos cuando no somos pacientes. Pecamos cuando nos enojamos fácilmente. Pecamos cuando no oramos sin cesar. Pecamos cuando no nos congregamos a adorar. Dice la palabra, no descuides la congregación. Pecamos cuando no nos exhortamos unos a otros, cuando no nos animamos unos a otros. Pecamos cuando no servimos a Dios con nuestro tiempo, con nuestro servicio, con nuestros tesoros, nuestros talentos. Si somos honestos, hermanos, tendríamos que admitir que todos caemos en pecados de omisión más que pecados de comisión. Y cada vez que pecamos por no hacer lo que Dios dice que debemos hacer, nos perdemos, hermanos. Nos perdemos oportunidades de honrar a Dios. Nos perdemos oportunidades de ser recompensados por Dios. Los pecados de omisión le niegan al creyente la bendición que tenemos cuando obedecemos a Dios. Pero también perdemos oportunidades para crecer y ser más como Cristo. Oportunidades de ser usados por Dios para su obra en este mundo. Regresando al pasaje, el pueblo de Babel quitó el enfoque de los deseos de Dios y se enfocó en sus propios deseos. Dice, hagamos ladrillos y cozámosla con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Ahora, hermanos, en términos de construcción, la piedra es un mejor material. Puedes ver ahorita estructuras antiguas hechas de piedra que aún están parados. Es un material mejor, pero es más difícil de moldear, es más difícil de trabajar. Y en términos de construcción es más difícil de construir con piedra, pero ellos usaron ladrillo, lo cocieron con fuego. ¿Para qué? Para que sea más fácil de moldear. Era más fácil de usar. Tomaron el lado fácil. Dios les pidió algo difícil, pero ellos tomaron el lado fácil. Es más fácil hacer y satisfacer nuestros propios deseos que los deseos de Dios. Es más fácil hacer lo que por naturaleza me viene. Es más fácil seguir lo que mi cuerpo y lo que mi carne pide. Pero Dios nos llama a hacer no lo que el cuerpo quiere, sino con lo que el Espíritu te dice. Y el camino de Dios, hermanos, caminar con Dios es el camino menos tomado, pero es el camino con más bendición y es el camino que te lleva a la vida eterna. El pueblo de Babel escogió el camino fácil en vez del camino difícil. También dice que usaron asfalto en lugar de mezcla. Algo interesante, asfalto es el mismo material que usó Noé para sellar el arca. ¿Para qué? Para que no entre agua. Ahora la Biblia no dice esto, tal vez estoy leyendo más dentro de la palabra de Dios o interpretando, pero ¿por qué usaron asfalto? ¿Por qué dice la Biblia que usaron asfalto? Porque la única razón que lo iban a usar era para hacer sus estructuras impermeables. ¿Por qué? Yo creo que no creyeron en la promesa de Dios que no iba a destruir con agua otra vez.
Yo creo que lo pusieron impermeable porque están protegiendo por si Dios manda el juicio otra vez, se querían salvar por sus propias obras, por su propia construcción. Yo creo, hermanos, que el motivo detrás de ese uso del asfalto es otra vez la desobediencia, no creer en la promesa de Dios. Escogió el camino fácil y no escogió el camino de Dios. No creyó en la promesa de Dios. La construcción del reino de Babel fue una manifestación de rebelión contra Dios. En vez de esparcirse, se establecen en una ciudad. En vez de esparcirse, trabajan con sus propias obras. Confiaron más en su propio poder que en la seguridad que Dios les estaba dando si van fuera de donde estaban. Encontraron un lugar cómodo. Encontraron un lugar donde se podían sentir seguros y no salieron donde Dios les dijo. Hermanos, es muy cómodo estar sentados en las cuatro paredes de la iglesia. Ahorita un poco de calor, así que no sé, pero sí. Es muy cómodo, hermanos, pero somos llamados para salir afuera y llevar nuestras vidas. El cristianismo no solo es algo que vivimos los domingos de las 12 a las 2 de la tarde. Nuestras vidas deben ser, Dios dice espárzanse. Y si vemos la historia de la iglesia empezó a crecer por mucho tiempo, y después cuando vemos ya está creciendo, pero se mantenían en Jerusalén. No estaban haciendo lo que Dios les dijo, que vayan a los fines del mundo. Hasta en Hechos 9 se empezaron a esparcir. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que traer persecución. Y ahí es donde empezaron a esparcerse y empezó a crecer la iglesia. Hermanos, muchas veces no salimos porque nos sentimos cómodos, confiados, seguros en nuestra burbuja. El confiar en la seguridad de nuestras propias fuerzas es un falso sentido de seguridad. ¿Quién es tu seguridad? ¿Con qué estás tratando de asegurar tu vida? Es normal querer sentirnos seguros. Es normal querer sentirnos protegidos. Por eso compramos casas, compramos seguros, ahorramos. Y no estoy diciendo que eso no es necesario. Es bueno trabajar, es bueno ahorrar, es bueno asegurar tu futuro. Pero nunca debemos de poner nuestros propios planes por encima de los planes de Dios. Nuestra seguridad no está en las cosas que podemos ver. Nuestra seguridad no está en nuestras propias fuerzas. Nuestra seguridad debe estar firmemente en Dios. Todo lo que vemos en este mundo es temporal. Todo lo que vemos en este mundo no perdura. Nada en este mundo te puede dar la seguridad eterna que solo encontramos en Cristo. Dios es eterno. Solo en Él podemos tener seguridad, aquí en el mundo y después. Este viernes tuvimos nuestro estudio de varones y algo que dijo el pastor del video, dijo: Dios es el único autosuficiente. Y el contexto que está diciendo es que el único que no necesita nada, el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades, porque a Él no le hace falta nada. Cualquier cosa que tú busques en este mundo para satisfacerte a ti mismo, te va a hacer falta algo. Porque lo que buscas no es autosuficiente. Es un falso sentido de seguridad, es un falso sentido de satisfacción. Solo Dios nos puede saciar completamente porque Él es el único que no necesita nada, es el único que es suficiente. La construcción del pueblo de Babel era para complacerse a sí mismo, sus propios deseos, no los deseos de Dios. Mire qué dice el versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hay 3 partes a esta construcción que están haciendo. Iban a construir una ciudad, una torre y un nombre. Y cada uno de estos, hermanos, representa un aspecto de los planes del hombre cuando no incluimos a Dios. Veamos 3 cosas que construimos en nuestras vidas cuando excluimos a Dios. Una ciudad que representa nuestras metas sociales. Una torre, nuestras metas religiosas. Y un nombre, nuestras metas psicológicas. Primero, metas sociales. Dice: vamos, edifiquemos una ciudad. Edifiquemos nosotros, para mí, yo. ¿Para quién es la ciudad? Para ellos mismos. Es una obra para glorificarse y honrarse a ellos mismos. Es la primera ciudad que se construye. Y esa primera ciudad que se construyó fue en rebelión a Dios. Cuando construimos nuestras cosas en nuestras vidas sin Dios,
Hermanos, eso lleva a la soberbia, al orgullo. Porque podemos decir, mira lo que yo he logrado, mira lo que yo hice, mira lo que hice con todo mi poder. Yo soy el que fui a trabajar, me levanté temprano en la mañana, yo soy el que sudé, el que estuve en el tráfico 2 horas, yo soy el que hice esto y esto y esto, y excluimos a Dios. Eso es soberbia, eso es orgullo. Es fácil caer en ese espíritu de orgullo. Y me recordó cuando estaba preparando eso al rey Nabucodonosor. Sale a ver a su ciudad. Y está orgulloso. Mire qué dice. Daniel 4, 29 y 30. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Dice que las palabras no habían terminado de su boca cuando Dios le quita su reino, lo exila y al campo a vivir como las bestias del campo. Antes de construir cualquier cosa en nuestras vidas, tu casa, tu trabajo, tu familia, tus planes, tus metas, cualquier cosa en tu vida que vas a hacer, antes de hacer cualquier cosa, debes primero ir a Dios por dirección. Debes de ser sensible a la voluntad de Dios. Y cuando Dios te bendice, siempre buscar cómo glorificar a Dios con eso que te está bendiciendo. Todo, dice la palabra, todo lo que hagáis, hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y es fácil saber, hermanos, cuando haces algo que no es para la gloria de Dios. Porque cuando sale bien, te das la gloria a ti mismo. Y cuando te sale mal, te enojas. Cambia tu actitud. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? Hace unos años, hace tiempo, fuimos a una misión en Tijuana. Y era el grupo de inglés y español, fuimos juntos. Y fuimos en unos van y al final siempre íbamos a comer tacos. Pero resulta que mientras comíamos tacos, ahí unos ladrones se hicieron fiesta con nuestras cosas, quebraron el van, entraron, robaron todo. Y es la diferencia de hispanos y americanos cuando van a misiones, porque todos los hispanos, todos sus documentos, pasaportes lo tenían con ellos, los americanos dejaron todo adentro. Pero había un varón ahí, un jovencito de los americanos que fue porque era pretendiente de una chica que estaba en el grupo de jóvenes. Y hermanos, ahí podías ver quién estaba ahí para glorificar a Dios y quién estaba ahí por sí mismo, por sus propios intereses. Habían otras americanas ahí que perdieron todo, su pasaporte, todo perdieron, sus licencias, tarjetas de crédito, pero no están enojadas. Dicen, no, pues Dios, eso pasó. Estamos en campo de guerra, no podemos salir ilesos. Pero ese varón que estaba, ese jovencito que estaba detrás, dice, ¿qué? No puedo creer que me pasó esto. Nunca más vuelvo a este lugar. ¿Cómo pueden hacer? Y enojadísimo. ¿Quién estaba ahí para glorificar a Dios? Esa muchacha estaba ahí para glorificar a Dios. Cuando hacemos, hermano, todo lo que hacemos, preguntémonos, ¿cuál es mi motivo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Voy a glorificar a Dios o lo quiero engrandecerme a mí mismo? Todo lo que hacemos debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Y la ciudad que Babel construyó no fue para glorificar a Dios, fue para glorificarse a sí mismo. Hagamos para nosotros, dicen. Y ahora, el segundo aspecto de los planes que hacemos cuando excluimos a Dios son las metas religiosas. Dice el versículo 4, edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ahora, hermanos, las torres en las ciudades antiguas eran construidas para poder ver todo alrededor. ¿Para qué? Para saber si hay enemigos atacándote, para proteger tu ciudad de los ataques de los enemigos, para vigilar, para estar atentas de cualquier ataque de los países, las ciudades alrededor. Pero recuerden, el versículo 1 nos dice que era un solo pueblo, bajo una sola lengua, en un solo lugar. No tenían enemigos, no tenía nadie que los ataque, no era necesaria una torre para protección. Entonces, ¿para qué construyen una torre? ¿Por qué? Dice ahí, cuya cúspide llegue al cielo. Esto, hermanos, era una estructura religiosa. Y muchas religiosas antiguas tenían este concepto de una torre, una escalera al cielo. Zigurat se llamaba, la palabra Zigurat. Es un lugar donde los dioses bajan y ascienden para estar con los hombres. Las personas iban a estas estructuras para adorar a sus dioses falsos, para conectarse con sus dioses falsos. El propósito de esta torre, hermanos, era para crear un camino para poder tener una relación con los dioses falsos. Esa torre representa todas religiones falsas.
basadas en las obras del hombre, basadas en lo que yo puedo hacer para llegar a Dios, en la manera que yo puedo hacer para tener una relación con Dios. Y hermanos, todo el mundo, todas las religiones del mundo, solo existen dos religiones. Solo hay dos religiones en el mundo. Una es cómo llegar a Dios, cómo tener una relación con Dios por mis propias fuerzas. Y hay muchas de estas. La otra es, ¿qué es lo que hace Dios para que yo pueda tener una relación con Dios? Solo hay dos religiones en el mundo. Solo uno se trata en base la verdadera en lo que hizo Dios y no lo que nosotros hacemos para llegar a Dios. Y nos dice esa religión, la única religión, que es lo que podemos ver aquí, que la única manera de llegar a Dios no es con nuestras obras, no es con lo que nosotros hacemos, no es con nuestros sacrificios, no es con las buenas obras que hacemos, no es por ayudar a la viejita a cruzar la calle, no es por no bailar, no es por no fumar, no es por no mascar chicle. Cualquier cosa, no es por eso. Solo es posible a través de tu fe en Cristo Jesús. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, si tú no has puesto tu fe en Jesús, estás siguiendo una religión falsa. No importa cuántas buenas obras hagas, no importa qué bien te comportes, no importa qué sacrificios hagas, estás siguiendo un Dios falso y eso te aparta del Dios verdadero. La manera de llegar a Dios no es construyendo una torre con tus propias obras, sino que declarando fe en Jesús y entregándole tu vida, haciéndolo Señor de tu vida. El tercer aspecto de los planes que hacemos sin Dios son metas psicológicas. Dice, hagámonos un nombre. Otra vez, el enfoque aquí es ellos mismos. Hagamos para nosotros, es la traducción literal. Hagamos para nosotros. Es una reflexión del orgullo. Es una reflexión de seguir su voluntad propia. Es una reflexión de su rebelión contra Dios. Todo lo que construyen es para hacerse un nombre, para engrandecerse a ellos mismos. Todo lo que hacen es para ganarse los elogios del hombre. Hermanos, es algo natural. El hombre anhela el reconocimiento de otros. Nosotros anhelamos, por naturaleza el hombre anhela la alabanza de otros, la aprobación de otros. Todos queremos que nos miren y digan, buen trabajo que hiciste. Todos tenemos eso adentro. Date cuenta, cuando vayas a comprar un café y vas a dar una propina, ¿lo das cuando la persona está atrás haciendo tu café o esperas que te miren que lo estás poniendo? Esperamos que lo miren, ¿no? Sí, nos dio la propina. Pero hermanos, la gente que aún ahora es la razón que construimos casas grandes, que queremos tener los mejores carros, porque queremos que otros digan, wow, qué bueno hizo todo lo que hizo. Los gobiernos construyen enormes estatuas para publicar su nombre por su popularidad. Y todo lo hace para ganarse los elogios del hombre. El hombre anhela el reconocimiento de los hombres. ¿La aprobación de quién buscas tú? ¿Quién buscas tu aprobación? ¿Te enfocas en engrandecerse a ti mismo o al nombre de Dios? Una manera de saber si estás haciéndolo para buscar la aprobación de Dios, examina tus obras, examina tu motivación, examina tus actitudes. Proverbios 27:21 dice, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y el hombre la boca del que lo alaba. Cuando te alaban, hermanos, nosotros, siempre lo he dicho, nosotros somos la luna, no somos el sol. Nosotros no tenemos luz. Nosotros solo debemos reflejar la luz de Dios. La luna no tiene luz, solo refleja la luz del sol. Nosotros estamos en este mundo para reflejar la gloria de Dios. ¿Qué es lo que te motiva para obedecer a Dios? ¿Para que otros digan, qué buen cristiano? ¿O para que Dios diga, buen hecho, mi hijo? A Dios le pertenece toda la gloria y nosotros estamos en este mundo solo para reflejar su gloria. Nuestro gozo no es en ser elogiados, nuestro gozo es en conocer y alabar a Dios. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos el contexto, ya vimos la construcción, ahora veamos la corrección. 100 años después del diluvio, el mundo vive en rebelión otra vez. Igual como antes del diluvio. El mundo otra vez merece el juicio de Dios. El mismo juicio de Dios que mereció el pueblo el tiempo de Noé.
Pero recuerden que Dios había prometido no destruir al mundo con agua y nos dijo que su gracia va a prevalecer. Él fue paciente, misericordioso, y en esta oportunidad no destruyó al mundo. Pero hermanos, Dios no puede dejar el pecado desapercibido. Dios no puede dejar el pecado sin consecuencia. Veamos cómo responde Dios ante la rebelión del mundo esta vez. Versículo 5 dice: Dios descendió del cielo. El tiempo de juicio de Babel ha llegado. Dios desciende para juicio. Ya vimos, hermanos, ya vimos lo que ellos hicieron. Ahora vamos a ver lo que Dios va a hacer. Dios va a actuar. Y el versículo continúa, dice: ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos, confundamos. Otra vez, no vamos a entrar en detalle, pero habla aquí de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Los mismos que estaban ahí en la creación cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Pueden regresar a estos estudios y ver más detalle de esto. Pero bajó del cielo, dice, y confundió la lengua. En ese instante ya no es la misma lengua, ya no es el mismo vocabulario. En ese instante ya no era un pueblo poniéndose de acuerdo a su rebelión. Imagínense la confusión, hermanos. Imagínense, unas personas están hablando, están platicando, y de un momento nadie se comprende con el otro. De repente están diciendo palabras en su boca que nunca antes habían dicho, y las otras personas no están más confundidos que Adán y Eva en el Día de las Madres. Confundidos, no saben lo que está pasando. De repente, poco a poco, hermanos, se van dando cuenta que yo estoy hablando, pero no me entienden. Pero se dan cuenta, hoy hay otros ahí que sí me entienden. Y poco a poco se van juntando con los que se entienden. En un instante, hermanos, Dios destruye el poder unido de la maldad en el mundo. En un instante, Dios separa y divide la falsa religión. En un momento, Dios divide y separa la ambición egoísta del hombre. Pero hace algo más. Dice: así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Dios los esparció. Ellos no se esparcieron solos. Hermanos, hay veces que sabemos lo que Dios nos dice que hagamos, pero no lo hacemos. Así que Dios nos tiene que dar un empujoncito para que lo hagamos. Hay veces que eso viene en formas de pruebas, de adversidades en la vida. Pregúntense siempre, hermanos, cuando están pasando por algo: Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué no he estado haciendo que tú quieres que yo haga? Que ahora me estás sacando de mi zona de confort para que yo haga lo que yo necesito hacer. Y dice que los esparció Dios. ¿Cómo los esparció? No sé. La Biblia no dice. Los mismos misterios que vimos cuando trajo los animales al arca, cuando trajo los animales a Noé. Esta es una obra sobrenatural, un milagro de Dios. Los esparció. Y eso, hermano, no es nada difícil para Dios. Dios no tiene problema trasladando a personas. Si leemos en Hechos, trasladó a Felipe en un instante de un lado a otro. Trasladó a Enoc en una carroza al cielo. Dios no tiene problema moviendo personas de un lado a otro. Esta es una obra milagrosa. Y a través de la genealogía podemos ver el hilo que conecta a todas las naciones a los 3 hijos de Noé. En el capítulo 10 y al final del 11 nos da las descendencias, y podemos ver a través de la genealogía que la familia de Jafet empieza a poblar Europa, las Américas y Rusia. La familia de Cam pobló África, Asia hasta el Oriente. Y la familia de Sem pobló el Medio Oriente, que eso lo incluye Canaán, donde proviene Abraham, el pueblo judío. Por eso le llaman los seméticos, son los hijos, la descendencia de Sem, del pueblo judío, donde nació Jesús. En ese instante, hermanos, Dios detuvo la rebelión, quebró su poder unido y los dispersó por toda la tierra. Pero hermanos, el hecho de que los dispersó no significa que terminó la maldad del mundo, porque cada nación que fue dispersado también llevó con ellos sus pecados. Cada nación que fue esparcido llevó su idolatría, llevó su falsa religión, llevó su orgullo, su ambición con ellos mismos. Y cada nación llevó la perversión del corazón que todos tenemos, y poblaron la tierra con esa perversión. Y así se formaron las naciones del mundo.
Unos grandes, unos pequeños, unos poderosos, más poderosos que otros, pero todos con el corazón perverso y malvado que tenemos todos por naturaleza. Y como he dicho una y otra vez en esta serie, Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios justo. Y el Dios justo no puede dejar el pecado desapercibido, sin juicio. Y hermano, llegará el día en que Dios, igual como descendió en ese día, descenderá otra vez a juzgar al mundo malvado. Apocalipsis 1:7 nos dice, cuando ocurre eso, dice: he aquí, viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán por lamentación por él. Sí, amén. Vendrá el día, hermanos, el que Dios de justicia, Jesús, vendrá a juzgar al mundo otra vez. Pero estamos viviendo en la era de gracia, aún estamos, donde Dios demuestra paciencia al pecador, que no desea que nadie perezca. Por eso envió a su Hijo al mundo, para crear el camino para que el pecador pueda tener una manera de salvarse de la ira de Dios. Jesús es el arca de la salvación en esta era de gracia. Y todo el que pone su fe en Jesús será salvo del juicio de Dios cuando Él venga en ese juicio que viene. Y esto es algo maravilloso, hermanos. Recuerden que Dios esparció toda la tierra del reino de Babel, lo mandó a los rincones del mundo. Pero antes que Él regrese, en ese día de juicio, va a reunir su pueblo otra vez. Pero no va a ser bajo autoridad humana, sino que seremos reunidos bajo la autoridad del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Seremos un pueblo otra vez, un pueblo unido, establecido en un solo lugar, con una sola nación, con una sola voluntad, y esa voluntad va a ser glorificar a Dios. Esa va a ser la nueva ciudad de Dios. Toda nación, dice la palabra, que toda lengua confesará que Él es Dios, toda rodilla se doblará. Pero esta vez va a ser en adoración al Rey de Reyes. Apocalipsis 7, 9 y 10 nos da un vistazo de cómo se va a ver cuando se reúna el pueblo otra vez. Después de eso, miré, dice Juan, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, reunidos otra vez, todo pueblo, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con plumas en las manos. ¿Y qué hacían? No estaban diciendo, hagamos un pueblo, no estaban diciendo, construyamos esta torre. No, ¿qué estaban haciendo? Clamaban en gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Hermanos, el pecado y la rebelión hizo que Dios esparciera al mundo bajo distintas lenguas, pero esas mismas lenguas serán unidas otra vez en la gloriosa alabanza de nuestro Señor Jesús. Y este mundo malvado será completamente destruida otra vez cuando regrese el juez. Y una nueva ciudad será construida, no por hombres, sino por Dios mismo. Esta nueva ciudad que le llama la Biblia el Nuevo Jerusalén, será la ciudad donde todo el que pone su fe en Cristo puede entrar libremente. Pero hermanos, ya no será para cumplir nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos. En ese reino de Dios solo hay una voluntad, la voluntad de Dios, y todos cumplen esa voluntad, que es glorificar a Dios para la eternidad. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Hermanos, la Torre de Babel nos enseña. ¿Qué nos enseña? Que Dios tiene un propósito para cada persona. Pero para cumplir ese propósito, tenemos que estar dispuestos a poner los deseos de Dios sobre nuestros propios deseos. Tenemos que enfocarnos en glorificar el nombre de Dios y no la nuestra. Tenemos que confiar en las promesas de Dios. Debemos que demostrar que confiamos en esa promesa con nuestra obediencia. Tenemos que confiar en su Hijo Jesús y hacerlo Rey de nuestras vidas. Y si tú estás aquí y nunca has puesto tu fe en Jesús, déjame decirte que si Jesús regresa hoy, no te vas a salvar del juicio. Pero aún hay tiempo, aún estamos viviendo en la era de gracia. Pero llegará el día en que esa era de gracia terminará. Igual como se cerró la puerta del arca de Noé, se va a cerrar la puerta de la era de gracia.
Nadie sabe cuándo será ese día. Puede ser hoy mismo. Hoy puede ser el día que regrese Jesús. Y si regresa Jesús, déjame preguntarte, ¿estás listo? ¿Estás listo? Si viene Jesús hoy a juzgar al mundo, ¿dónde te vas a encontrar? ¿Te vas a encontrar reunidos con los justos en la nueva ciudad, adorando al Dios, al Rey de Reyes? ¿O vas a ser arrojado al lago de fuego con Satanás, el anticristo y todos los que no entregaron su vida a Jesús? No esperes que sea muy tarde. Entrega tu vida a Jesús antes de que se cierre la puerta de salvación. Hermanos, ahorita vamos a cantar un canto y el día de hoy tenemos la cena del Señor también. Este es el momento también, hermanos, que examinemos nuestros corazones. Qué momento más propicio al terminar este estudio de los primeros 11 capítulos de Génesis, de examinar nuestros corazones, de preguntarnos, Señor, ¿qué tengo en mi corazón que me está estorbando de que yo te obedezca plenamente, completamente, que me entregue a ti? Tráelo al altar, entrégaselo a Dios. Entrégalo a sus pies, dice su palabra, vengan a mí todos los cargados y agobiados y yo les haré descansar. La cena del Señor, hermanos, es el momento que recordamos lo que Dios hizo para nosotros en la cruz, la religión verdadera, lo que Dios hace y no lo que nosotros hacemos. Es para recordar que Dios es un Dios que se sacrificó a sí mismo, derramó su propia sangre por nosotros. Y es un tiempo también para reflejar que le estamos dando honor a esa obra de Dios con nuestras vidas. Así que el altar va a estar abierto, hermanos. Van a haber personas aquí si necesita oración. Si tú estás aquí y nunca habías aceptado a Cristo como tu Salvador, ven y habla conmigo, no tengas pena. Yo te explico lo que has hecho esa decisión. Así que vamos a cantar este canto. Pongámonos de pie para adorar. Y si quiere venir ante el altar, está abierto el altar. Cuando regresemos vamos a hacer la cena del Señor. Así que comencemos.